y hicieron el estudio de mercado, vayan a Cancún, hay mercado, van a tener una gran institución, va a estar muy bien. A Puebla ni se les ocurra. Puebla es una ciudad tremendamente competida, pues no los oímos. Las autoridades de la universidad decidieron que veníamos a Puebla. Me acuerdo mucho que vino de la Ciudad de México una persona que hasta la fecha sigue colaborando con nosotros, que se llama Rigoberto, que era el encargado de la administración. Estando aquí en la entrada, que no había entrada porque no había nada, el terreno estaba totalmente baldío, y le digo, ¿y qué pasa, Rigoberto? Te vengo a entregar lo que existe de la náhuac. Le digo, ¿y qué es lo que existe de la náhuac? Y me entregó el RFC en Mikado. Dice, esto es lo que hay de la náhuac de Puebla. Qué privilegio poder ser parte de estos 20 años y platicar y conocer y poder asimilar todo lo que en su momento significó, pues esto que hoy tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac. Así es que gracias, doctor Salvador Ortiz Montellano, por esta charla, porque queremos saber de primera mano qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, en algo que hoy es una realidad. Bienvenido. Muchas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad, la invitación. Y me va a permitir que me emocione. Por supuesto. De repente. Claro que sí, porque yo estoy emocionada siendo parte de... Sí, y es una institución que, pues que tengo muchos años en ella y que quiero mucho. Y bueno, voy a tratar de portarme bien. Usted puede hacer lo que quiera. Y de que sea valioso para la gente que nos quiere escuchar y que conozca un poco de la historia de esta gran institución. ¿Cómo aceptar un proyecto bajo las condiciones, porque era otro México en el año 2000, era otro Puebla, era un gran reto para la marca Anáhuac llegar a un lugar que prometía Puebla, y así lo vemos hoy? ¿Por qué aceptar un proyecto donde no había nada, en un terreno donde no había nada, con un gran reto? ¿Qué le motivó decir sí voy? Pues la verdad es que le digo que no, si yo me pongo en aquellos días, no analizo la oportunidad como un reto. Hay una manera de vivir en Anáhuac que es viviendo la misión, viviendo para lo que está uno aquí y entendiendo que esa misión, que uno es solamente durante un tiempo, que le toca un encargo y que no puede decir que no. Le voy a decir lo que me dijo mi jefe, porque después le podré contar algunas de las vicisitudes que tuvimos, que fueron graves. Después de 3 o 4 meses de que me habían dado la asignación de venir aquí, fui a verlo a la Ciudad de México, él estaba allá, y le dije, oiga, era un sacerdote, le oiga, padre, si este fuera mi proyecto, lo cancelaría en este momento. Y él me contestó, este no es ni tu proyecto, ni mi proyecto. Así que síguele. Y aquí está. ¿Cómo es que deciden, primero que nada, poner un campus en la Anáhuac, de la Anáhuac en Puebla? A ver, la Anáhuac nació, afortunadamente cumplimos 60 años el próximo año del Campus México, que fue el primer campus de la Anáhuac. Y la Anáhuac inició su expansión, digamos, creando 2 campus. El campus del sur de la Ciudad de México y el campus de Mérida. Fueron los 2 primeros campus. Y durante mucho tiempo fueron todos los campus de la Anáhuac. Y la Anáhuac siguió creciendo, siguió madurando. Y llegó un momento en donde se pensó que la Anáhuac tenía que impactar a más México, de llegar a más lugares. Y entonces empezamos a buscar en dónde crecer. Yo en ese momento estaba en la Anáhuac México, yo trabajaba en la Anáhuac México y me pidieron que empezara a buscar oportunidades. Y providencialmente llegó una persona que nos dijo que había hecho un estudio de mercado para una universidad y que en los focus groups que hicieron y todo esto, la segunda universidad que aparecía era la Anáhuac y que querían ver si nos interesaba ir ahí. Y esa ciudad era Jalapa. Y entonces las autoridades de la Anáhuac dijeron, sí nos interesa ir a Jalapa, vamos a Jalapa,
y te vamos a encargar que nos ayudes a abrir el campus. Entonces me sacaron de la operación de la Anáhuac México y nos tocó fundar el campus de Jalapa, pero yo no era el rector, yo era solamente uno de los operadores de la apertura de Jalapa. Después de Jalapa, la misma persona que hizo el estudio de mercado de Jalapa, le dijimos, oye, haz nosotros estudios porque queremos. Y hay dos ciudades que nos interesan, una Cancún y otra Puebla. Y hicieron el estudio de mercado y esta persona nos dijo, Cancún, estupendo, vayan a Cancún, hay mercado, van a tener una gran institución, va a estar muy bien. A Puebla ni se les ocurra, ni se les ocurra. Ahí no va a funcionar. No, Puebla es una ciudad tremendamente competida. Sí. Tiene universidades muy buenas. En ese entonces, además de la Benemérita Autónoma de Puebla, que yo estimo muchísimo, estaba ya la UPAEP, estaba la UTLA, había muchas universidades y además estaba llegando en ese momento el Tecnológico de Monterrey. Entonces nos dijeron, no vayan a Puebla, les va a costar mucho trabajo. Pues no los oímos. Dijeron, ¿cómo no? Claro que sí. Que vamos a ir a Puebla. Y entonces decidieron, las autoridades de la universidad decidieron que veníamos a Puebla y me encargaron el proyecto primero de operación inicial y después la rectoría. Entonces la verdad es que yo creo que es una muestra de una fundación que está fundamentalmente basada en escuchar la voz de Dios y decir, sí, vamos a hacerlo, queremos hacer un bien y no tenemos por qué no intentarlo. Y así lo intentamos y así iniciamos. Pues desde la evaluación de proyectos, de pensar en un focus group, de decir, bueno, ¿con qué llega bajo el brazo para desde el día 1 visualizar un proyecto que si hoy vemos rebasó todas las expectativas que se tenían? Absolutamente. Rebasó todas las expectativas porque han pasado hombres y mujeres que han hecho que esta universidad sea lo que es. Y yo creo que ese es, voy a llamar el éxito entrecomillado. El éxito es que esto no es de nadie. Es de todos. Es para todos, es de todos. Y cada quien hace lo mejor que puede cuando le toca. Cuando le toca. Y entonces yo estimo muchísimo al actual rector, a Pepe Mata, y Pepe seguramente irá a otro lugar. Pero mientras le toca estar acá, está a tope. Y en esas condiciones no hay organización que no pueda florecer, ¿no? Porque efectivamente no había nada. Me decían que querían saber algunas anécdotas. Yo me recuerdo mucho, después les contaré el tema del terreno, pero ese merece una parte especial, pero cuando por fin sabíamos más o menos de dónde iba a estar, que era este lugar en donde no había nada de lo que ahora ven, absolutamente nada. Me acuerdo mucho que vino de la Ciudad de México una persona que hasta la fecha sigue colaborando con nosotros, que se llama Rigoberto, que era el encargado de la administración. Y se acordarán ustedes que en alguna época de México, probablemente los más jóvenes no lo conocieron, para sacar facturas traíamos unos papelitos que se llamaban los RFCs. Enmicado. Enmicado, sí, para que no se rompiera, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces llega Rigoberto, estando aquí en la entrada, que no había entrada porque no había nada, el terreno estaba totalmente baldío, y le digo, ¿y qué pasa, Rigoberto? Te vengo a entregar lo que existe de la Anáhuac. Le digo, ¿y qué es lo que existe de la Anáhuac? Y me entregó el RFC enmicado. Dice, esto es lo que hay de la Anáhuac de Puebla. Aquí. Eso era la Anáhuac Puebla. Estaba el periférico recién hecho. El periférico estaba recién hecho, pero estaba muy lejos. Estaba muy lejos porque en la Tliscayo no había nada. O sea, la Tliscayo, yo en aquel entonces vivía aquí por la Tliscayo, en una zona que se llama San Martinito, que había que entrar del otro lado, por la carretera antigua de Atlisco. O sea, no había absolutamente nada. Y aquí iban a ser la universidad. Y después de recibir ese RFC enmicado, ¿qué pensó? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cuál fue el paso número 2? El paso número 2, la universidad solamente existe si hay alumnos. Si no hay alumnos, todos los edificios salen sobrando.
todo sale sobrando. Lo más importante son los alumnos. Entonces nos dimos a la tarea, y ya estaba Juliet, de ir por alumnos. Entonces Juliet me consiguió citas en el Colegio América, en el Colegio Navente, en el Colegio Oriente. Yo estudié en Puebla, yo soy de Puebla, y había estudiado en el Benavente. Y entonces me decían, es que los del Oriente no te van a querer aceptar, porque tú eres del Benavente. Dije, van a ver que sí me van a aceptar. Y llegué y entré al Oriente, y entré al Esparza, y entré al Central, y a buscar alumnos, con la tremenda competencia de lo que ya la situación de Puebla, Puebla, ¿no? ya estaba, ¿no? Entonces, pues fue duro, porque el primer presupuesto que hicimos, yo dije, vamos a abrir 5 carreras, así que vamos a buscar a 30 alumnos por cada una de las carreras, vamos a tener 150 alumnos. Mínimo. Y yo dije, con eso podemos iniciar. No teníamos instalaciones, entonces ya sabíamos que nos íbamos a ir al segundo piso del Colegio del Bosque. En la preparatoria del Bosque iniciamos las clases. Y no sé si fue Juliet o Toño, que era el encargado de promoción en aquella época, que de nuestros 150 alumnos conseguimos 27. 27. Entonces la primera generación fue de 27 alumnos. Y llegan el primer día de clases, imagínense el escenario, el Tecnológico Monterrey, en el campus en donde está el campus, claro, actualmente, la UDLA en el supercampus que tiene la UDLA, nosotros en el segundo piso de la preparatoria, con 27 alumnos, y llega y me dice, creo que Toño, que era el encargado de promoción, me dice, pues tienes que salir a darles la bienvenida y a decirles que están en la mejor universidad, que esto que han decidido vale la pena. Yo siempre he dicho, y yo sigo dando clases, y utilizo esta anécdota como uno de los momentos profesionalmente más difíciles, porque yo decía, ¿qué tengo que hacer? Les tengo que decir mentiras a los alumnos. ¿Por qué les voy a decir que esto es la mejor elección de su vida? ¿Qué les digo? ¿Cómo los convenzo de que han hecho una buena elección? Y recuerdo que fue un momento tremendamente difícil para mí. ¿Pero el corazón no se equivocó? No se equivocó. Y entonces yo dije, lo único que puedo hacer es invitarles. No les puedo decir que esta es una super universidad a donde ellos han llegado. Lo único que puedo hacer es invitarles y decirles que ellos van a ser copartícipes conmigo y con todo el equipo a que esto nazca. Que esto no es una realidad a donde ellos llegan, es una posibilidad de la que ellos son parte, y que ellos tienen que ayudarnos a nosotros a que esto sea realidad. Que no se equivocaron al tomar una decisión. Que no se equivocaron porque era un estilo de universidad distinto a lo que otros de sus compañeros iban a vivir. Esta era una universidad en donde ellos tenían que llevar hacia adelante los ideales, las clases, todo lo que vive un universitario, pero que ellos tenían que ser partícipes. Pero la mística, la filosofía. Porque no teníamos nada. Pero empezar un proyecto, ahorita habla usted, doctor, de Juliet, que es una mujer muy competitiva, que ama la universidad, que está aquí, que lo sigue viviendo, pero hay otra faceta también y otros brazos de la misma universidad, cimientos, por decirlo de alguna manera, que significa el cuerpo académico, conseguir a los maestros y conseguir no solamente si fueron 5 carreras, bueno, quién, cómo, dónde, evaluación, cómo decidir esta parte del arranque. Sí, la verdad es decirle que parte de la capacidad de Puebla como ciudad universitaria se debe en mucho a que aquí hay maestros que no hay en ningún otro lado, en ningún otro lado del país. O sea, uno consigue aquí profesores muy, muy buenos. Entonces, yo tenía un historial porque había trabajado en la UDLA, conocía gente de la UDLA, era consultor de la UAP,
conocía al vicerrector de docencia de la UAP, conocía a académicos de México, y entonces hicimos una combinación. Trajimos algunos académicos que vinieron de México, de la Anáhuac México, y que son los jefes de departamento. Contratamos a amigos míos que fueron compañeros míos en la UDLA, ¿no? Los psicólogos, la gente que venían de la UDLA. Y yo no soy egresado Anáhuac, ni UDLA ni UAP, yo soy egresado Ibero. Yo estudié en la Ibero. Y aquí estaba, el rector de la Ibero había sido mi profesor. Y entonces le dije, Armando, me tienes que ayudar. Se acordarán de él, un gran rector que tuvo la Ibero, que se llama Armando Roa García. Me tienes que ayudar. Y hubo profesores de la Ibero que nos ayudaron. Que compartieron, que nos ayudaron a salir adelante. Y así armamos el cuerpo académico. De 5 carreras, y abrimos una carrera, voy a decir, entre comillas, por una necedad mía, que fue la carrera de sistemas, en donde tuvimos un alumno. ¿Recuerda el nombre? No me acuerdo el nombre, pero lo podemos buscar. No me acuerdo el nombre. Lo que sí me acuerdo es que la primera clase le tocó conmigo. Entonces, pues era un alumno con un profesor, ¿no? Ahora está muy de moda el trato personalizado. Le digo, pues allá empezamos con el trato personalizado desde un principio, ¿no? Pues sí, tuve un alumno en la carrera de sistemas. Ahora, en aquella época, estamos hablando del año 2000, pues aquí no había nada. Nada. Estaba el terreno pelón, después de recibir el registro federal en Mikado. Decir, bueno, y ahora, además de ver el tema disciplinario de la academia y los alumnos, era, pues tengo que empezar a construir, necesito recursos, planeación, gente. ¿Cómo empezar un gran proyecto? Sí, en eso he de decir, y entiendo, me dijo Juliet, que va a venir próximamente a una entrevista, que es un proyecto que llevamos adelante un equipo de personas, pero 2, digamos, en tándem, que llevábamos todo. La bicicleta, ¿no? Uno que era el padre John Walsh y otro que era yo. Y el tema de los fondos, los recursos, el empuje, las relaciones, el que los llevó fue el padre John. Y él logró que tuviéramos recursos para poder hacer lo primero, que fueron los 2 primeros edificios donde se inauguró la universidad. Él consiguió del señor Ariza y de otros benefactores que tuviéramos fondos suficientes como para construir los 2 primeros edificios. Pero nadie nos creía. Juliet se acordará, y por ahí hay unas fotos, que nadie nos creía que íbamos a ser aquí una universidad. Si no había nada. Entonces tuvimos que levantar los primeros cimientos y las primeras estructuras y hacer una taquiza aquí con los candidatos para que creyeran que esto iba a ser. Entonces vinimos con cascos a comer tacos abajo de las estructuras con los alumnos para que los alumnos vieran que de verdad aquí iba a haber una universidad, porque le decían sí va a haber una universidad, pero no saben ni en dónde ni cómo. Entonces construimos con los recursos que estos benefactores nos dieron, con el entusiasmo de los equipos. Me acuerdo mucho de Fren, de los arquitectos, que todos se daban cuenta que era un proyecto que no era de ellos, que no es de ellos, no era de nadie. Era un proyecto que nos habían encargado y como tal había que dar lo mejor para el proyecto. Entonces no había horarios, no había nada. ¿Quién pintó las primeras rayas? ¿Se acordarán? El primer día no había cajones de estacionamiento. Pues había que pintarlos. Pues vamos a pintarlos, y nos trajimos pintura y entre todos a pintar con brocha los cajones de estacionamiento. Entonces, es muy satisfactorio vivir como parte de una orquesta que tocó la melodía que le dijeron que tocara. La melodía se llamaba Anáhuac Puebla, nos tocó a nosotros estar ahí, tocamos lo mejor que pudimos. Empezó la música. Empezó la música. Y al siguiente director, lo único que hay, mi opinión es decirle, a ver, aquí está, te paso la este batuta. bebé, aquí está, hoy te toca a ti.
haz lo mejor que puedas. Y cuando te vayas, despréndete y dale al siguiente, que no es de nadie, que es una institución que nos supera a todos. ¿Qué decían en la Ciudad de México, en el Campus Norte, de lo que empezaba a gestarse en la Anáhuac Puebla? La verdad es que yo tuve 2 o 3 mentores de la Anáhuac México, que tengo que reconocerles muchísimo. El primero es el con el que yo tuve el primer contacto, porque el primer contacto, yo llegué a la Anáhuac por una enfermedad de mi esposa. Por esta del gallo. ¿Sí? Sí, vivíamos en Monterrey y se me enfermó. Ajá. Y el doctor me dijo, no pueden vivir en Monterrey. Y como no pueden vivir en Monterrey, les voy a pedir que se vayan a vivir a otro lado. En ese momento yo tenía un amigo que trabajaba en la Anáhuac México y me dijo, oye, están buscando un director de sistemas. ¿Te interesa? Dije, me interesa, por supuesto que me interesa, me voy a donde sea, porque no puedo vivir en Monterrey. Ah, pues, ¿cuándo puedes venir? Y me acuerdo, le dije, voy a una boda el 6 de enero, puedo estar con él el 7 de enero. Y me dice, a las 7 de la mañana en el Campus Norte. Dije, oye, ¿y qué me quieren probar desde un principio? ¿De qué va? Y entonces tuve la entrevista. El 7 a las... El 7 con en aquel entonces el doctor Jesús Quirce, director general académico de la Anáhuac. Mi primer contacto con la Anáhuac fue con el padre Quirce. Y a la fecha es el rector de Cancún y es una persona que fue mi jefe, me contrató, fue mi jefe, me ayudó, me dijo vete a Puebla, cualquier cosa yo te ayudo. Un tremendo promotor, tremendo. Él es uno. Y el otro, que también estaba yo en la Anáhuac, México, y cambiaron de rector. Yo me acuerdo mucho, el rector que me contrató ya falleció, el padre Salvador Sada, que cuando lo cambiaron yo dije, pero ¿cómo van a cambiar a este rector? Para mí era una maravilla, y ahí empecé a aprender que las personas pasamos, y después de él vino un padre que está en las fotos de la primera piedra, y esto que era el rector, el padre Raymond Cosgrave, y con él a mí me tocó volar a Jalapa para el campus de Jalapa. Él me dijo, yo voy a ir contigo a la inauguración, y estuvo aquí sentado en la inauguración, cuando él no tenía nada que hacer aquí, porque él era el rector de la México. Pero estuvo, ya está, y están las fotografías, él diciendo, vamos, y ahora lo acabo de ver hace un año, en la Anáhuac de Cancún, porque estaban inaugurando su capilla, el padre Quirce. Ah, muy bien. El padre Quirce, ahora sacerdote, inaugurando la capilla de la Anáhuac de Cancún, con invitados, el padre Remo sentado y yo sentado junto de él. Qué bonito. Que no, bueno, se da cuenta de todo lo que se puede construir. ¿Cuál ha sido el momento que marcó la vida de usted como académico, como hombre, como precursor, como iniciador, estando en la Anáhuac? Ese parteaguas en la vida. Es difícil buscar un solo momento, ¿no? Pero hay varios momentos que en Anáhuac me golpearon mucho. Uno de ellos es les decía que yo era director de sistemas, y entonces el que era en aquel entonces era nuestra autoridad máxima en México, me pidió que pusiéramos la primera red de la Anáhuac México. Imagínense, la primera wifi, o sea, que ya pasaron unos años. Y entonces yo hice un proyecto, lo presenté, y el superior me lo autorizó. Pero el encargado de finanzas, el gerente de administración, me dijo que no estaba de acuerdo con mi proyecto. Y se opuso determinantemente. También era un sacerdote. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer un proyecto si el que está encargado de las finanzas no está de acuerdo? No quiere. No quiere. Bueno, pues yo fui con el rector, me acusé, digamos, le dije, oiga, este hombre no quiere. Lo llamó y le dijo, padre, vamos a hacer lo que dice Salvador. Me acuerdo que él dijo,
por religiosa obediencia lo voy a hacer. Pero no estoy de acuerdo. Yo dije, puf, yo venía del mundo profesional, dije, mal empieza la semana, ¿eh? O sea, si el que me va a dar los fondos no lo quiere hacer. Bueno, resulta que pasa el proyecto, estamos aproximadamente 1 año y medio construyendo la red, y al final, este hombre, el que se había opuesto, se portó como si hubiera sido el más entusiasta patrocinador del proyecto. No faltó nunca dinero, todo lo hizo con precisión, con pulcritud. Entonces yo fui a decirle, oiga, padre, me ha admirado. Y me dice, es que lo que dije es cierto, por religiosa obediencia. Y entonces yo hice lo mejor que pude. Hasta la fecha sigue siendo un gran amigo mío. Ahora está en El Salvador. Con estos hombres, con esa entrega, estos proyectos florecen. Religiosa obediencia. Religiosa obediencia. Como los rectores hoy que tenemos en los distintos campus están haciendo lo mejor que pueden porque están siguiendo la misión Anáhuac. Pues con esa entrega los proyectos florecen. No quiere decir que no tengan problemas. Claro. Pero florecen. Ahora, eso fue allá en México. Aquí en Puebla, siendo una ciudad tan competitiva también en aquella época, con las universidades que habían, ¿cuál es el momento donde Salvador Ortiz se puso a prueba con un proyecto de ese tamaño? He de decir que fueron mis competidores, 2 personas que me ayudaron, y Juliet me va a ayudar porque yo no me voy a acordar de los nombres, pero los 2 rectores, uno el rector de la UPAEP, que sí me acuerdo bien quién era, que se llamaba Alfredo Miranda, que había sido profesor de la UTLA y que me dijo, te vamos a ayudar. Los competidores. Y el otro, que fue el rector del TEC de Monterrey, que creo que ya no es el rector, Rashid se llamaba. Rashid, ¿no? Rashid, sí, algo. Está en México. Rashid me dijo, bienvenido, te vamos a ayudar. Porque todos veían que estábamos arrancando la planta sin semilla. O sea, ¿qué van a hacer aquí? Y nos ayudaron y ahí está. Mucho más que un sueño hecho realidad hoy día. La verdad es que la colaboración de personas que no ven por ellos, que no ven solamente por su interés, que están genuinamente interesados en la ciudad, que les interesan los jóvenes y que saben que esto no es patrimonio de nadie. Es que dicen por ahí que las instituciones se hacen gracias a las personas y no a pesar de las personas. Claro. Tomar el valor humano, el valor, el reconocimiento al trabajo de cada quien. Claro. ¿Ese es el secreto de la proyección y el éxito de la Anáhuac? Yo creo que sin lugar a dudas, lo más importante que tiene una institución son sus personas. Y cuando las personas en verdad se entregan, no importa que se equivoquen, si lo hacen con la intención genuina de cumplir la misión para la que están, los errores se pueden resolver. Los asuntos se resuelven. Lo que no se es tan fácil de resolver son las dificultades interpersonales. Entonces, hay que estar por arriba de ello. ¿Qué fue lo mejor que se llevó Salvador Ortiz cuando se fue? ¿Qué fue lo que mejor que me llevé de la Anáhuac? Creo que lo mejor fue el grupo de alumnos, esos 27, que hicieron una posada, te acordarás, hicieron una posada y me despidieron y ahora los veo en Facebook. Es más, creo que hay una egresada que trabaja aquí, o 2 que trabajan aquí, y dice uno, es lo mejor que uno puede tener. ¿No cambiaría nada en la trayectoria y en la ruta de ese año 2000 hasta el momento en que Salvador Ortiz cambió la ruta que tenía? Mire, le voy a decir que es una pregunta que nunca me hago, porque trato de vivir para no hacérmela. A ver si me explico. Yo tengo una frase que le digo a mis hijos, muy particular a mi hijo, el más pequeño, que le digo, vive
para que no tengas remordimiento. Entonces, vive a tope. Vive a tope. Entonces, te puedes equivocar. Te vas a equivocar. Se vale. Se vale equivocar. Pero nunca vas a decir, es que no lo debería de haber hecho, es que no lo hubiera hecho. Vive con toda intensidad. Entonces, seguramente me equivoqué en muchas cosas, pero yo no cambiaría nada. Absolutamente. Nada. A la luz de los 20 años para atrás, ¿qué visualiza con esa experiencia que viene para la Anáhuac Puebla? Pues esto lo he comentado con el actual rector, que digo es una persona que estimo muchísimo. La Anáhuac me parece que está entrando, la Anáhuac como institución a nivel nacional y la de Puebla también, en una etapa de madurez. Y entonces me parece que tenemos que hacer en la Anáhuac algo que supere lo que hemos venido haciendo. Hemos tenido, me parece, un impacto muy positivo, muy grande y muy fructífero en muchos alumnos. Y creo que tenemos que empezar a tener un impacto más profundo, más decisivo en el concierto social. ¿Cómo? A través de personas académicos que vayan más allá de su labor docente y que empiezan a transformar su entorno a través de esquemas de investigación, de colaboración, de vinculación, de trascendencia social. No solamente a través de nuestros estudiantes, que eso lo hemos venido logrando, sino a través de la institución. La institución tiene la madurez para que se nos oiga. Entonces hay que hablar. Me parece extraordinario esto que acaba de decir, porque quizás se cumple parte de la premisa. Si ya estás lanzando alumnos competitivos, sensibles, buenos ciudadanos, con buen corazón en términos de familia, quizá esta otra parte con esa visión, creo que le viene muy bien a la universidad, si así se cumple. Sí, y le viene bien a su misión, que es no hacer a un lado el propósito de la misión. La misión es la transformación de la sociedad por los principios del humanismo cristiano. Esa es la misión. Y esa misión cada día es más compleja. Pues tenemos que ir por ella. Y creo que tenemos la madurez para hacerlo. Entonces, eso es lo que yo vislumbro. Pues con los 60 de allá y los 20 de acá, Así es. pues vienen otros 50 que prometen. Que prometen. ¿Cómo definiría esta relación con el rector Pepe Mata? Estos 14 años que ha estado él aquí y cómo ha proyectado a Puebla en la República Mexicana con la marca Anáhuac. Bueno, no sé si esto va a quedar o no en la entrevista, pero Pepe es una gran persona que vive intensamente la misión. Y eso le permite actuar en muchos foros y con una tremenda credibilidad. O sea, tiene una altísima credibilidad. Por eso está en no sé cuántos organismos, si no está en los puestos directivos, está muy cerca de ellos. Y en varios es el director, ¿no? Y entonces la gente dirá, bueno, es que está desatendiendo a la Anáhuac. La verdad es que no entienden qué es un rector, ¿no? No está desatendiendo a la Anáhuac, está justamente llevando a la Anáhuac a todos lados. Está teniendo la presencia transformadora que debe de tener. Entonces, yo como ya tengo bastante más años que él, lo vi desde muy pequeño, desde muy joven, en los programas de liderazgo en la México, en la primera vez que llegó aquí, los esfuerzos que ha hecho por la universidad. O sea, es como ver a un sobrino, a un hijo, que lo ve uno que se va desarrollando. Que creció. Sí, y uno dice, yo te ayudo, yo quiero que florezcas más. Entonces, la verdad es que a mí me parece un estupendísimo rector, le estimo muchísimo
y creo que ha hecho un bien a Puebla y a la Anáhuac Puebla enorme, enorme. Creo también que tiene una carrera hacia adelante muy promisoria, o sea, tendrá que ir a impactar a otros lados. Habiendo sido el primer rector de la universidad, y si tuviera la posibilidad de decidir cómo le gustaría ser recordado en una frase. En una frase. Pues creo que me gustaría que me recordaran con esto. La universidad es un encargo en este momento de tu vida. Haz lo mejor por ella. Haz lo mejor por ella. ¿Y 3 cosas que le agradezca a usted a la Anáhuac? Bueno, primero que me han contratado y que pude sacar a mi mujer de Monterrey porque estaba enferma, ¿no? Entonces, primero eso. Después, haber conocido a tantas, tantas personas con un nivel de compromiso increíble, increíble. Me tocó también trabajar en la Fundación de Oaxaca. Conocí a un sacerdote con el que fundamos Oaxaca, que durante varios años manejó de México a Oaxaca cada fin de semana a ver a una persona porque estaba enferma. Porque estaba enferma. Y esa persona era esposa de un gobernador. Yo me acuerdo mucho que llegué a Oaxaca y el jefe de asesores del gobernador me dijo, lo que diga este padre, el gobernador da la vida por lo que diga, por el padre, porque había sentido ese compromiso tremendo. Entonces, le agradezco muchísimo a la Anáhuac ver a ejemplos vivientes, a testigos de que eso es posible, de que no es un sueño, ¿no? Y le agradezco a la Anáhuac haberme dejado envejecer ahí, ¿no? Que hoy sigo dando clases y que me llaman la atención de repente porque no entregué mis calificaciones a tiempo y eso, que soy un profesor más. Muy bien, y para terminar, ¿por qué vivir en Mérida? Pregúntale a mi mujer, pero ahora le digo, porque mi mujer es de una familia que es del mar, ¿no? Ella quería el mar y nos fuimos a vivir a España, vivimos un tiempo en España y la verdad es que Puebla ha crecido. Lo que sabemos que no nos gusta es vivir. Vivimos 20 años de nuestra vida en la Ciudad de México y sabemos que no somos para ciudades grandes. Y Puebla ya pasó el tamaño mediano y entonces nos gustó el mar y nos gustó la tranquilidad de Mérida y allá estamos a sus órdenes y allá tiene su casa. Pues qué grato recibirlo en Puebla, qué grato compartir esto que sale del corazón y que es además la parte, es la sangre que empezó a correr para la Anáhuac Puebla en voz de quien lo provocó. Muchísimas gracias. Bueno, yo no lo provoqué, pero bueno, colaboré para que arrancara. Y estoy convencidísimo que la entrega de las personas hace que las instituciones cambien. Pues es un privilegio compartir, doctor. Al contrario. Muchas gracias.